Después, bueno, aquí tenemos otra película que muy poca gente, o sea, estoy hablando de gente que tiene menos de 60 años, menos de 65 años, no tiene idea, que fue un fracaso en el cine y que invirtieron mucho dinero porque la calidad en cuanto a música y a arte no compensaron con los ingresos que al final obtuvo esta película cuando se transmitió en cine. Y casi quebró, de hecho. Mi madre esta película fue a verla al cine ¿Mm? y dice que la gente flipaba. O sea, no tuvo mucho éxito, pero al menos en España, ella dice que no se olvidará jamás de cuando se abrieron las cortinas del cine, porque en aquella época se abrían las cortinas como en el teatro, y se llenó toda la pantalla. O sea, mi madre no había visto eso en su vida y se quedó muerta. Sí. O sea, porque era la primera vez que yo estaba en un cine y como pensábamos que eran como las típicas películas de Disney, pues su madre cogió las entradas en las filas más cercanas. Porque claro, antes las pantallas en los cines en España era como un teatro, ¿sabes? Estaban Claro. como encima de un teatro. Sí. Entonces estaban un poco como al fondo y al ser cuadradas, pues si te ibas hacia atrás no veías nada. Y de repente dice que empieza eso y mi madre dice que estaba así. Mirando, teniendo que girar la cabeza para mirar a todas partes. Me imagino. Y, bueno, tu madre tuvo la fortuna de ver esta película en los cines porque yo que la disfruté primero en VHS y después la vi en DVD o en Blu-ray, me di cuenta que la proporción de la película se había perdido un montón en los VHS porque había sido grabado Sí. en un formato bien particular que era súper alargado. Era súper alargado. Mm. Y esa es una de las rarezas también que hay. Hoy en día hay gente que no le gusta la versión que salió en Blu-ray porque se ve demasiado alargado y prefería... Es que es como tiene que ser. Es que es como originalmente se diseñó. Y bueno, de todas maneras, también ahí tenemos exclusividades también que hemos podido rescatar en el foro, que lo hemos podido rescatar con el doblaje también no autorizado. Y segundo, también con una versión de Laserdisc, tal como como se vio en los VHS, pero de manera remasterizada, se podría decir. Sí. En buena calidad, que eso es para la gente que le gusta ver no ver esas bandas negras tan pronunciadas, se puede ver y disfrutar. No, y luego que hay de esta película hay mucha gente también que es lo que tú dices, el formato cuadrado ¿Mm? le hace como centrarse un poco, ¿sabes? En realmente lo que está pasando y no en cosas alrededor. Claro. Y es verdad que cuando la ves entera en su formato original, te das cuenta que hay muchas cosas que por dinero o por el coste que tendría, pues dejan a la gente que está de fondo estar toda quieta todo el rato, Sí. mientras está produciendo la escena. A mí lo que me pasó con esta película, que también me valoro el tema de la versión original con todo su espectro, pero necesitáis verla obligatoriamente en un televisor grande y a distancia para poder disfrutarla, porque si la ves de hecho en un televisor incluso de 40 pulgadas y relativamente cerca, no se ve tan bien como... Por eso te digo que depende también lo que tú cuentas. Ese es otro tema. Oye, Robert Beufer nos dice: esa manía de redoblar todas las películas, series y dibujos, no se dan cuenta que es un espanto, destruyan obras de arte. Estoy de acuerdo, amigo, pero si ponemos el lado de la moneda, de acuerdo. que nosotros somos los viudos de los doblajes originales, pero también entendemos que las productoras en algunos aspectos o tienen problemas de acuerdo económico con los estudios de doblaje originales, también tienen otros problemas que a lo mejor la calidad de la manera que almacenaron el doblaje de manera original se deterioró y no pueden redoblarlo porque no cuentan con el elenco original, así que tienen que ocupar otros actores, o finalmente quieren invitar o incentivar el consumo de estas películas antiguas a un mercado más actual con voces más actuales. Eso es lo que pasa. Sí, o que no les cuadra, ¿sabes? O sea, claro. como hemos visto en el tema de fantasía, a la mínima que a lo mejor
la versión americana tenga a lo mejor 3 segundos más de una escena o lo que sea, ya a ellos prefieren doblarlo de nuevo. Claro. O por ejemplo, como en el caso de La Bella Durmiente, recuerdo que en Blu-ray, cuando se vendió en España, venía con un redoblaje. Y todo el mundo quiso devolver la película, porque no era el doblaje que habíamos oído. Pero claro, luego Disney envió un comunicado diciendo que claro, que era porque la actriz que le pone voz a Maléfica, como no tenía derechos sobre DVDs, Blu-rays de reproducción en televisión y demás, pues no daba su permiso para utilizar su voz. Exactamente. Porque ella lo que había firmado era simplemente para el cine. Entonces, por eso tuvieron que redoblarla. Efectivamente, y también aquí también quiero aprovechar de derribar ciertos mitos que hay por la red. Porque, por ejemplo, si uno quiere averiguar el doblaje original de Blancanieves, es común leer en internet que el doblaje original se perdió porque la calidad de la cual se almacenó este doblaje eran en cintas que estaban compuestas por un grado de pólvora y la pólvora hizo que se deteriorara esta cinta. Ese es un mito barato porque hay dos razones como fuertes como para desmentir eso, porque hay mucha gente que dice, ya se perdió el doblaje porque, no sé, hubo un incendio o porque se deterioró la cinta. De partida estamos hablando de muchas copias de cinta. Eso a mí me lo han dicho muchísimas veces para recuperar algunos doblajes de México, porque siempre me cuentan la misma historia de que hubo un super terremoto y ahí se destruyó, por ejemplo, el edificio en el que estaban almacenadas muchas copias y por eso se ha perdido. Claro. Y me lo dicen así, tal cual, cuando les digo, bueno, pero es que esto es público, señor. O sea, si esto usted lo ha pagado con dinero público, deberían poder cederlo. Y te dicen, es que no es que queramos, es que hubo un terremoto. Bueno, mira, es que hay casos de que, por ejemplo, doblajes especiales para estaciones de televisión, ahí ya si hubo algún problema de carácter como telúrico, natural, un fenómeno natural que afectó esa instalación, puede ser. Pero cuando estamos hablando de producciones de este tenor internacional, o sea, cualquier persona relativamente racional va a entender que ya pudieron haber cintas que se deterioraron, pero otras no. ¿Cuántas copias hay? Y estamos hablando Efectivamente. o sea, estamos hablando de películas que no era una productora poco profesional la que doblaba. Entonces, si se encontraba... Efectivamente, o sea... yo estoy casi seguro que Disney debe tener copias de los doblajes originales, no más que simplemente o no son adecuados a los tiempos de hoy, no, quiere evitar problemas de copyright y ya invirtieron en su minuto con el redoblaje, así que no les interesa. Ahí ya podemos entrar a otra faceta, que es lo que yo estoy de acuerdo, que si alguien, por ejemplo, estamos hablando de Disney, hablamos de Disney, y a mí me gustaría que Disney Plus sí me ofreciera la selección de pistas de doblaje. Así, si alguien quiere ver el doblaje moderno, son niños que no les gusta o no se sienten como cercanos a la película por un doblaje que a lo mejor a nosotros sí nos gusta, podamos elegir, pero eso no existe. Mi hijo prefiere el doblaje de Edmundo Santos de esta película que el redoblaje. Mira. Y cada vez que... Y te lo juro, tiene 5 años y sabe decirme, no, ponme el doblaje bueno. Porque le gusta la voz de Maléfica. Porque dice que le da como miedo. Y que le gusta. En cambio, la del redoblaje dice que es que no le gusta, que no le suena bien. Y tiene 5 años, tío. Bueno, ¿sabes? Pero es la única versión que puedes ver en Disney Plus. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces... Pues mucha gente lo que están haciendo es acostumbrarla, pero en el momento en el que tú oyes un doblaje o el otro, es que no hay calidad, tío. No, sí. Ahora, lamentablemente... Es que tiene hasta falta de alma, tío. Yo estoy de acuerdo, sí, yo no voy a defender... o sea, no soy quien yo para defender los... No, pero que me refiero a Disney. Sí, que a mí me parece que incluso Disney pierde dinero haciendo esto. Es que ya no sé, porque aunque nos duela, estos redoblajes que estamos hablando, que para nosotros son modernos,
fueron hechos en los 2000, ya lleva prácticamente 20 años en el mercado ese Como doblaje. 20 años, tío. O sea, ya no es cosa de que, oye, el año pasado nosotros escuchábamos otro doblaje, no. O sea, hay gente, hay personas que están saliendo de la universidad y que cuando nacieron ya ya existía ese redoblaje. Sí, 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 sí. Así que lamentablemente nosotros somos viudos, pero viudos retro, de otra época, y que ya no somos mercado para ellos, básicamente. No. Después, ¿qué otra película Nosotros va? somos los que pagamos. Mira, aquí tengo otro ejemplo, que esto también lo saqué de algunos screenshots de libros. Así era como se hacía el dibujo, así de producido era, por ejemplo, de La Bella Durmiente con el tema de las expresiones, que era súper, o sea, ¿cómo se podría decir? El tema de la dedicación del artista era enorme. Tú no sé si tú sabes, Total. no sé si tú sabes, pero generalmente para las producciones originales animadas, incluso de anime, es el dibujante se adapta al guión y a las expresiones del actor. Sí. A diferencia del actor de doblaje español o latinoamericano, que ellos sí tienen que adaptar de cómo mueve los labios el dibujo. Aquí es al revés. Y mira, aquí tenía otro ejemplo del tema del movimiento de algo tan básico. De ahí tenía de una escena de... ¿Te fijáis que estamos hablando de una escena real que la adaptaron para la versión animada de La Bella Durmiente? Sí, básicamente también es que era lo que hacían, porque ellos realmente al principio de todo grababan sus escenas con actores que normalmente no eran los actores que ponían la voz, sino que eran unos actores simplemente para actuar de teatro y demás. Exacto. O sea, que es que esto me parece lo más normal del mundo. O sea, es que además, fíjate la diferencia que hay también entre las producciones más nuevas y las más antiguas. Claro. Porque yo me he fijado y es que las producciones antiguas tienen unos movimientos en el dibujo que otras no tienen. Y claro, si yo tengo un vídeo en el que me puedo basar o tengo que sacar algo de mi propia imaginación o de lo que he visto en mi vida, pues no va a ser lo mismo. Claro, mira, aquí dice Robert, dice, antiguamente le buscaban al personaje una voz que coincida, parecía la real, le daba personalidad, todo tiempo pasado fue mejor, actualmente lo hacen sin ganas, todo por una porquería. Sí, es que bueno, ahora lo hacen... Y dice que es argentino. Sí. Y que el doblaje hecho en Argentina es un espanto. O sea, el doblaje no oficial sí es un espanto, pero el doblaje, la verdad, original que se hizo en algunas películas de Disney, sobre todo el de Pinocho, para qué te digo, emblemático y muy bien hecho.